Por eso nos acompaña el profesor Juan Cadillo, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, uno de los profesores más interesantes de nuestro magisterio, reconocido internacionalmente. Profesor Cadillo, usted que es maestro de aula, ¿cómo se imagina su regreso a clase? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la oportunidad. En realidad, el regreso a aula es muy importante. Esta conexión emocional con los estudiantes. El otro elemento es desarrollar la autonomía, que es muy importante. En el 2020, pues, en un inicio todavía un poco tortuoso que se fue aprendiendo manejo de la tecnología fundamentalmente y luego el desarrollo de las propias competencias, sabemos muy bien que un aspecto clave es, por ejemplo, el acceso al Internet o las propias estrategias que tiene que seguir desarrollando y explorando el maestro para lograr, en primer lugar, conectar con los alumnos. Es muy importante conocer cómo se encuentran emocionalmente, establecer un conjunto de rutinas para su trabajo diario, ya que los chicos no están asistiendo a las aulas, por lo tanto necesitan un sistema de rutinas que le permita levantarse temprano, tener determinados horarios para consumir sus alimentos, estos espacios para el estudio de manera autónoma y también de una manera guiada a través ya sea de WhatsApp o del propio Zoom, Meet u otro tipo de tecnología, la posibilidad de la lectura, la posibilidad de la revisión y de la propia conversación con los padres de familia. Por eso es muy importante el establecimiento de las rutinas. Si bien es cierto, pareciera que cuando hablamos de autonomía es que el propio estudiante va a ser libre, sino más al contrario, empieza por un proceso de guiado, que es muy importante de establecer estos caminos, qué debe hacer primero, qué después, y poco a poco ir desarrollando, dando libertad. Y existe pues varias metodologías activas, como por ejemplo la metodología por proyectos, que son muy importantes, estos retos que uno tiene que dejar al estudiante para que explore en su propio contexto, en su propio medio, con los recursos que tiene. Profesor Cadillo, usted que conversa con otros maestros, otros profesores y profesoras de aula, ¿existe en ellos algún temor, alguna preocupación por ese retorno? ¿O están por el contrario con muchas ganas, ya muy dispuestos, quisieran regresar mañana, pero no tienen? ¿Qué me diría? La mayoría de maestros en realidad quiere regresar, pero ahora esta segunda y la proximidad de la tercera ola en realidad te asusta bastante. Tenemos varios maestros que forman, por ejemplo, la red de docentes innovadores, cuyos están en este momento pues hospitalizados. Entonces, imagínese, ahí está este deseo de regresar, pero a la vez también existe este temor, ¿no? Que es natural totalmente. Sabemos también que hay una enorme preocupación de parte de los padres de familia. Con respecto pues a los chicos, hay esta inseguridad todavía emocional, ¿no? Que varios están viendo morir a sus abuelitos, incluso a sus propios padres. Entonces, en realidad es por eso que yo decía que es muy importante el aspecto emocional, ¿no? Claro. Si bien es cierto, podemos restringir determinados elementos con respecto a volver a la escuela, pero es necesario construir esta relación y hay que tener en cuenta lo que tenemos en este momento. Yo apostaría más por desarrollar todavía pedagogías a distancia, y eso es muy importante, y ahí justamente es donde participamos con el FONDEP en el recojo y acopio de múltiples experiencias que justamente las compartimos en nuestra web. Tenemos 80 experiencias o iniciativas pedagógicas, por ejemplo, que se han trabajado el año pasado, y este año estamos muy interesados en justamente recoger esta primera vuelta a la escuela, que es muy importante porque se trabaja en base a la realidad, en base a lo que los maestros van creando y cómo van solucionando sus problemas. De acuerdo. Esto puede incluso alargarse, como dicen muchos especialistas, Dios no quiera, hasta el 2020, por ejemplo, de que haya otras cepas y un rebrote. Entonces es muy importante sistematizar toda la experiencia de tal manera que ya superado en primer lugar en el 2020 la parte tecnológica, es que nos estamos preocupando más ahora de la parte pedagógica, de cómo hacer más efectivo este trabajo a distancia. Muy importante. Hay una reciente encuesta de UNICEF que muestra en el caso peruano que el 39% de los padres de familia todavía no ven claro lo del retorno a clase. Es casi el 40%, es muy alto todavía, muy alta todavía la desconfianza. Profesor Cadillo, si el profesor va a tener que seguir trabajando a la distancia o en la virtualidad, es importante que se adecue a esta. Es decir, no es que llevo la clase presencial a la computadora, es que mi clase ahora es otra, es diferente, me plantea otros retos. Usted que está todo el tiempo en las capacitaciones con los maestros de este tipo, ¿ellos llegan a hacer ese quiebre o es muy difícil?
En realidad ya se está logrando ese quiebre. Existe varias experiencias que van apuntando a poder utilizar, por ejemplo, de una manera más creativa el propio WhatsApp. Mira, este mecanismo que es prácticamente solo audio o mediante imágenes y texto, lo están volviendo cada vez más efectivo. Por ello, la riqueza de la sistematización y de poder compartir experiencias. En realidad vamos experimentando por ensayo y error. Si bien es cierto, hay muchos especialistas que hablan de la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de elementos y pedagogías, pero cuando se llevan al aula, cada realidad es totalmente distinta. Es por ello que nosotros desde el FONDEP apostamos a la sistematización de las actividades y de las prácticas de los maestros y que esto sea levantado a nuestro sistema de tal manera que los maestros puedan observar y aprender de esas experiencias de los maestros. Y ahí la riqueza de justamente de la posibilidad de que los maestros compartan sus experiencias. Es por eso que estamos abocados tenemos una segunda iniciativa de recojo de experiencias, iniciativas pedagógicas que hemos lanzado con el objetivo justamente de hacer la primera parte del diagnóstico, que es lo que toca según el Ministerio de Educación, de poder recoger en qué condiciones y estado vuelven los estudiantes y en base a ello, pues a partir ya de abril, poder trabajar de una manera mucho más consolidada. Entonces, todos estos elementos en realidad que estamos recogiendo son claves e importantes, porque ¿qué pasaría si esto se prolonga hasta 2020 y seguimos en el intento de regresar a la presencialidad o una virtualidad? Y si no recogemos en este momento todas esas experiencias y cómo podemos hacerlo mucho más efectivo, en realidad habremos perdido una enorme oportunidad. Y justamente ahí la gran riqueza de nuestro sistema, que ha recogido todas esas experiencias, pero todavía sabemos que estamos en pañales. Eso sí, hay que ser conscientes, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales hemos fallado, pero es oportunidad en este 2021 de poder corregir por lo menos la parte tecnológica y apuntar a un adecuado recojo y a un adecuado trabajo. Y ahí pues la enorme riqueza de los maestros en sistematizar sus prácticas y compartirlas. Así es. Profesor Cadillo, muchísimas gracias. Lo que está haciendo usted es fundamental. Maestros que tienen buenas experiencias en esta nueva forma de llegar a los chicos, en esta nueva forma de enseñar, sistematizan la información y esto puede ser para que otros maestros tomen esas prácticas, las hagan suyas y las multipliquen. Un gran abrazo, profesor Cadillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos los maestros y maestras y a ser optimistas. A ser optimistas. Sí, a tener esperanza. Un gran abrazo. Juan Cadillo estaba con nosotros, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana.